Bueno, esta es una historia bastante curiosa, de alguna manera. María es una chilena, una científica, tengo que decir que eras, porque ahora te dedicas exclusivamente al mundo espiritual y al mundo de la mente. Y es curiosa porque tu vida, con lo poco que he podido escucharte y conocer, ha sido una vida muy intensa, ¿no? ¿Por qué no me la sintetizás un poquito para que la gente te conozca? Sos bioquímica, bióloga. Sí, estudio bioquímica y estuve en Chile en los tiempos que fueron difíciles después. De Pinochet. Sí, eh, siempre tuve ideas creyendo que el mundo puede ser mejor y que lo que hay sirve para todos si se administra bien. Y fui idealista realmente. Y conocí a otra persona idealista, así que... ¿Tu marido? Sí, mi marido. Claro, el nombre de él es Carlos Contreras Maluje. Bueno, cuando sucedieron los hechos, él desapareció. Fue uno de los que está en la lista de desaparecidos de Chile, al igual que aquí en Argentina. Y eso significó una búsqueda, idear métodos, exponerse también a peligro. Participé en una huelga de hambre, que fue el primer evento, digamos, contra Pinochet. Fuimos 28 personas que estuvimos 10 días en la sede de las Naciones Unidas. Y curiosamente aprendí cosas que yo no me imaginaba que existían, así marginales, que después de 3 días sin comer, yo pensaba mucho mejor que cuando comía. Entonces me di cuenta, bueno, ahora que me gusta mucho la medicina alternativa, los métodos alternativos, me doy cuenta que muchos de nuestros problemas tienen que ver que no somos capaces de pensar bien y por lo tanto nuestros sentimientos nos impiden resolver muchas cosas. Ese es un tema. Bueno, pero pará un poquito. Tu marido desaparecido en el gobierno de Pinochet, vos haciendo una huelga de hambre, escondiéndote con tus hijos para que también no te agarren a vos. Terminaste refugiada en Inglaterra, en Londres. ¿En qué? Porque yo te presenté como una científica, porque María, así chiquitita como la ven y tan sencilla como la ven, perteneció al equipo de un premio Nobel, un argentino, Milstein. Trabajaste con Milstein en Cambridge y trabajaste con otro Nobel o por ahí anduvo. Bueno, después de trabajar con César Milstein, trabajé en la Universidad de Cambridge y mi jefe estaba en la lista de premios Nobel. También. Sí. O sea, Sí. tú estabas en el top de la ciencia, de la biología, de la bioquímica, trabajando en laboratorios de primera. Hago todo este antecedente porque a ver cómo era la cabeza de una científica que de golpe o de pronto o en un momento, cómo se produce el clic y dijiste bajo la persiana de la ciencia y me dedico a lo espiritual. Bueno, el hecho de trabajar en ciencia siempre me motivó mucho a mí y quise trabajar con... Mi idea era trabajar con buenos científicos porque pensaba que a través de la ciencia y entendiendo bien la biología molecular y cómo funciona el cuerpo, se podía tener maestría sobre la materia, sobre cómo funcionaban las cosas. Eso me motivaba mucho. Después, estando en ese maravilloso laboratorio, en que teníamos muchísimos recursos, había muchas miles de libras ahí, me di cuenta, bueno, como sucede en el mundo de la ciencia, que cada uno se especializa en un aspecto y entre nosotros, que éramos varios que trabajábamos en lo mismo, ni siquiera sabíamos lo que estaba haciendo el científico que está a 2 mesones allá. Nos encontrábamos
haciendo fila para ocupar un instrumento o para analizar los datos. Y después con el tiempo me di cuenta que esta súper especialización de algunos factores, que uno puede descubrir algunas cosas, no puede integrar la inmensidad del todo. Y curiosamente sucedió cuando mi hijo Pablo, que era chico, yo tenía que preparar unas células para unos experimentos y tenía que ir un día domingo y fui con Pablito y él estaba aburrido realmente y usó mi microscopio y puso un papel debajo del microscopio. Entonces vio que el papel se veía inmenso y eso hizo un clic, no sé ponerlo en palabras porque me di cuenta de que yo estaba tratando de encontrar algo de la manera que yo creía que era. Y cuando mi hijo rompió ese esquema usando el microscopio, poniendo un papel debajo, yo dije, nunca voy a encontrar nada, nunca voy a descubrir nada. O sea, lo que yo buscaba, ¿sí? No estaba. Entonces, bueno, me di cuenta, igual la ciencia me sirve para pagar el gas, el teléfono, la comida, pero ese idealismo así grande, así que yo tenía, por ejemplo, los filósofos antiguos integraban toda la ciencia, pero ahora está totalmente súper especializada. Claro. Pero vos, ¿qué buscabas a través de la ciencia? ¿La respuesta a qué? Bueno, en ese momento yo tenía que sobrevivir, ganar dinero y en aspecto más profundo yo pensaba que se podía solucionar algo. Claro, o sea, entender los mecanismos, claro, de cómo funcionan las cosas y si uno los entiende, eventualmente los podría manejar. Claro. O sea, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Que no es así? No llegué a ninguna conclusión ni entendí nada. No, sí, ¿verdad? Bueno, ¿y en qué momento entonces decidiste bajar la persiana y dijiste, basta con la ciencia, del mundo de la ciencia, me mando al mundo del espíritu? O sea, sucedió un proceso que un día, sin razón, desperté y con la idea de que tenía que aprender a meditar. Y yo no sabía lo que era eso. ¿Así un día de tac? Claro, yo desperté como un día cualquiera, tengo que aprender a meditar. Pero eso fue en Cambridge. En Cambridge, y en esos tiempos no había internet. Entonces fui a la biblioteca a preguntar. Entonces me dijeron de meditación trascendental en Londres y después me cobraban una fortuna por darme un mantra. Así que ese mantra iba a resolverme algo, que no sé qué es ese algo. Entonces yo sentí que algo así de ese calibre no va así con pagar por un mantra, entonces no me sirvió. Y después conocí a los budistas y me encantaron los budistas. Fue gente linda y aprendí a meditar con ellos. En 2 semanas dejé de fumar con los budistas, así nunca más fumé, simplemente nunca más fumé. Y después me di cuenta que el budismo no era para mí. Me gustaba la meditación, me gustaba explorar ideas, experimentarlas, eso sí, pero no me atrae. Tampoco te llenaba. Claro. ¿Y entonces? Seguí buscando y una vez encontré un señor que era vidente en una feria en Cambridge y me dijo, ¿y usted qué quiere? Quiero saber de mí, le dije yo. Entonces me dijo, deme algo suyo. Yo le di mi anillo de compromiso porque estaba comprometida yo. Entonces me dijo, usted va a ir al oriente, Jerusalén, no estaba seguro. Ya. Después alguien me dio un Bhagavad Gita, que son unas escrituras indias, y no entendía nada. Pero había una frase así que me llamaba la atención. Sus últimos pensamientos los llevan a su destino. Y yo decía, ¿y cómo yo
controlo los pensamientos para ir al destino que yo quiero. Y eso todavía es válido para mí. Y después, buscando como la gente de meditación trascendental me había cobrado tan caro, encontré un folleto de Brahma Kumaris que no cobraban nada. Entonces por ahí fui y llamé por teléfono y dije que necesitaba un profesor porque yo ya, como que ya no llegaba. Yo ya no llegaba porque ni con la política, ni con la ciencia, ni con las múltiples charlas que iba, llegué a un estado así como estancado. Entonces me dijeron, sí, le vamos a ayudar, y me empezaron a dar clases personalizadas para mí y empecé a sentir, sí, eso es verdad, sí, esto es. Y desde ahí nunca, hasta el día de hoy, he perdido el entusiasmo. Hace 24 años de esto. Hace 24 años bajaste la persiana de la ciencia y te metiste en el camino espiritual. Sí. Y estudiaste, investigaste cómo funciona la mente. Sigo estudiándolo y sobre todo porque me sirve mi background de ciencia. Me perturba mucho y me angustia mucho. En Chile es uno de los países que tiene más farmacias, el segundo país en el mundo. ¿Consumen medicamentos? Que tienen más farmacias por habitante. No, mira vos. Es el segundo, creo que el primero era Francia. No sé en este minuto cómo está, pero lamento decir que la gente habla mucho de enfermedades. Entonces empecé a darme cuenta que las enfermedades las generamos nosotros. Entonces el camino corto es no generarlas, no sanarlas, sino que no generarlas. No generarlas. Sí. ¿Y cómo la generamos? ¿Con la mente, María? Claro, por ejemplo, voy a decir algo que es un poco triste y casi confidencial, pero ahora es el momento de la verdad, yo creo, así que no importa. Cuando volví de Inglaterra, me junté con los familiares de detenidos desaparecidos en Chile y me di cuenta que muchos de ellos tenían cáncer. Y no solamente los familiares directos, sino que sus hijos, sino que las nanas, que allá en Chile se dice nanas, que son, ustedes creo que le dicen criadas a las personas que ayudan, también tenían cáncer, en una incidencia 3 veces más grande que el normal de la proporción. ¿Y qué descubriste ahí, María? Descubrí que tiene que ver con su manera de pensar, porque yo volví muchos años después, 17 años después, y ellos seguían, digamos, anclados en esa tristeza. Sí, claro, es triste, pero si tú te quedas en eso... te puede enfermar. Claro, y de cáncer, nada menos. ¿Y cómo superás eso? ¿Cómo haces para superar la gente que tiene esos problemas? Bueno, ahí están las herramientas espirituales. Claro. Tienes que perdonar, realmente. Y uno perdona cuando le ocurre algo tan grave, cuando se perdona a sí mismo, empieza por ahí, y cuando entiende que hay una ley de causa y efecto, que es muy difícil cuando te ocurre algo tan traumático, tú lo aceptes, pero... ¿Y vos perdonaste? Sí. ¿Pudiste perdonar? Sí, yo supe cuando lo pude perdonar. ¿Qué fue de la vida de tu marido? ¿Cómo terminó en Chile? Lo asesinaron. ¿Lo asesinaron? Sí, pero después de volver a Chile, una vez a Pinochet, que fue, todos saben quién es él, no quería a nadie que fuera al Congreso y lo atacaron. Y él quería estar ahí para siempre. Sí. Entonces, yo me acuerdo que iba caminando por la calle y yo no sé cómo, pero yo sabía lo que decía el periódico, que tenía que ver con él y con esta situación. Y yo me recuerdo a mí misma haciendo, no te preocupes, tú ya estás viejito, eso va a pasar. Yo lo estaba consolando. Y yo hablé con un amigo muy querido y me dijo, lo perdonaste,
¿Te has dado cuenta Y eso que te lo sirvió. perdonaste? Claro. Claro, porque en este conocimiento he entendido más profundamente que las cosas no ocurren por casualidad, aunque sea durísimo aceptarlo. Así en pocas palabras, no sé si puedo explicarlo. Sí, déjame asimilar algo de todo lo que está. Las cosas no ocurren por casualidad, pero ¿qué respuesta te das a vos mismo cuando decís, ¿y por qué ocurre entonces? ¿Cuál es el sentido de que las cosas ocurran como ocurren? En lo que yo entiendo y en lo que yo he visto en mi vida, y yo me he hecho regresiones a vidas pasadas, no todas las personas creen en esto, pero yo lo creo porque lo he sentido y cuando he regresado a una vida pasada sé que se trata de mí. Entonces, por ejemplo, en una vida pasada que me hicieron terapéutica, una regresión terapéutica, no retroceder por retroceder, vi la Inquisición. ¿Pero y para qué? ¿Para Porque qué yo volver quería al saber, pasado? no, porque yo quería saber, esta alma, yo el alma, a lo largo de mi viaje, que es más allá de estas vidas, qué tipo de alma es, qué estrategia sigue. Por ejemplo, en una situación cualquiera, uno puede tomar este camino u otro, pero depende de qué características tengo yo, qué camino tomo. Entonces, eso me gusta estudiarlo a mí, o sea, la estrategia de vida del alma. Entonces descubrí que luchaba así con lo que yo creía injusto, porque apareció la Inquisición y aparentemente había algo que no sé lo que era, pero que a mí no me parecía aceptable y me juzgaron y yo perdí la vida. Pero lo que descubrí es que en mí hay esa tendencia a luchar con toda la fuerza con algo que yo considero injusto. Claro, contra la injusticia. Contra la injusticia. O sea, para vos eso viene de otras vidas. Eso, y curiosamente, si uno lo piensa, lo que es injusto para mí, a lo mejor no es injusto para ti. Ahora tengo un poco más de amplitud, pero es un tema complejo. María, qué lástima que se nos está terminando el tiempo porque tu mundo da para hablar muchísimo, ¿no? Pero lo más interesante de lo tuyo es que tienes una mentalidad y una científica que está incursionando en el mundo espiritual. Bueno, pero ya tenés muchos años, 24 años es mucho tiempo. ¿Qué mensaje le podrías dar a la gente que te parezca que le puede servir, sobre todo en el tema del manejo de la mente, algo tan difícil como manejar la mente, aunque sea para tratar de no enfermar, que la mente no nos enferme, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer? Así, poniéndolo muy corto, nos enfermamos por pensamientos inútiles, pensamientos de repetición, pensamientos de por qué esto, si esto hubiera sido así, esto no habría pasado así. Entonces hay que dejar todo eso. En vez de tantos por qué, yo tengo que buscar una solución. Hay una situación, en vez de que tú no sé qué y no sé qué, no sé cuánto, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y cuando yo empiezo a ser virtuoso más y más en mis interacciones y en mi manera de pensar, la vida circula en una forma más amable y más sincronizada. Entonces, para traducírselo a la persona común sería el pensar positivamente. ¿Sí? Pensar positivamente, claro. Nunca negativamente. Claro, y entender de que pensar positivamente no es ser tonto, no es no reconocer algo que evidentemente está mal. Ese es un asunto, porque si pienso positivamente, y esto hay que experimentarlo, la situación cambia. Si mi actitud cambia, la situación cambia también. Claro, si mi actitud cambia, como es que dice la frase famosa, si yo cambio, cambia el mundo. Cambia. El mundo cambia. Sí. Claro. Bueno, María, muchas gracias. Ya, bueno, gracias también por tener esta oportunidad. ¿Puedo decir algo? Sí. Estoy en mi país
hermanos, Argentina. Aquí también sucedió lo que sucedió en Chile y quiero decir que a pesar de lo que nos pasó, podemos ser felices. Hay que superar todo. Por lo menos para no enfermarnos. Sí, por lo menos para no enfermarnos y no enfermar a los que están alrededor de nosotros. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Está bien. Que sea feliz. Ya, gracias.